el profesor Gilberto Aranda, analista internacional, académico de la Universidad de Chile, que ya se nos conecta por Zoom porque la elección presidencial todavía está en un escenario de extrema incertidumbre, una competencia prácticamente empatada. 6.000 son los votos que distancian a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez. Y en paralelo, Colombia también avanza una segunda vuelta altamente polarizada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, todo esto en medio de un continente donde las derechas radicales parecen renovar rostros, estrategias y lenguajes, y las izquierdas enfrentan un problema de recambio, liderazgo y conexión con las nuevas demandas sociales. Estamos ya con don Gilberto Aranda, analista internacional académico. ¿Qué tal? Profesor, buenas tardes, gracias por contestar el llamado de turno PM. Muchas gracias a ustedes, José Miguel, y a quienes nos están escuchando en turno. Decirles que efectivamente la noticia es que son 6.000 votos de diferencia y conviene no adelantarse porque los conteos rápidos, las encuestas no fallaron. Es un empate técnico hasta el momento que va a ser dirimido en las urnas. Tal vez puedo adelantarles que el 6% que falta con apenas 6.000 votos de diferencia viene principalmente de la sierra y de la Amazonía, es decir, zonas rurales del Perú que en general son afectas al candidato de izquierdas, Sánchez, pero también falta el voto exterior, parte importante del voto exterior, y que al parecer es más benéfico a Keiko. Por lo tanto, todavía estamos en espera, en compás de espera, y aquí lo que uno tiene que hacer es esperar. Yo en algún chateo recién comentaba que es bien importante que los gobiernos de la región se mantengan en este compás de espera y no adelanten resultados ni proclamaciones. En esta ocasión tengo que decirlo con bastante pena, no solamente lo hace Trump. El presidente Petro de Colombia hace un par de horas ya prácticamente dio por ganador a Sánchez, y esto la verdad va intoxicando el ambiente y le hace un mal favor a Sánchez en el caso incluso de que esto se judicialice, porque si la diferencia es tan estrecha, vamos derecho a la judicialización del tema. ¿Es grave para la gobernabilidad de cualquiera de los dos presidentes que asuma, o alguno golpea más que sea tan estrecha la diferencia? A ver, si la diferencia es tan estrecha, se va a reclamar fraude en algún caso, que yo creo que es un tema que incluso probablemente una de las candidaturas ya lo ha ensayado, y eso va a dilatar cualquier decisión al menos un mes. Si estamos hablando de márgenes de alrededor de 40.000, 30.000 votos, pues eso va a ocurrir. Si son más de 100.000 ya es otra cosa. Mm. Pero la judicialización va a contaminar el debate porque claramente va a afectar la gobernabilidad de un país que aparece sobre el mapa partido en dos. Va a haber mayor desconfianza. Es cierto que hoy hay una reforma constitucional que hace más difícil la vacancia, pero al mismo tiempo, cuando se inicia uno con este grado de polaridad, pues las cuentas no son muy alegres para el sistema en general. Esta elección peruana ocurre casi al mismo tiempo, hay un fin de semana de diferencia con la elección colombiana, donde también se enfrentó una izquierda tradicional, una izquierda de continuidad, contra una derecha más dura. ¿Qué elementos comunes ve entre ambos procesos? A ver, ciertamente estamos hablando de un escenario regional que es proclive a las nuevas derechas, derechas que son muy variopintas, las tenemos más populistas, punitivistas o penales, tipo Bukele, y tenemos otras que son más bien ultramontanas, hiperconservadoras. Por lo tanto, son diversas, pero esta diversidad tiene una forma de encarar todo este cambio en el sistema internacional que es absolutamente proclive a Estados Unidos, por ejemplo, entre otras cosas. El tema de la seguridad, tan crucial para las banderas de las nuevas derechas, que no ha sido asumido, en mi opinión, como se esperaría por parte de las izquierdas. Todavía están muy, demasiado, parece, cautas al pisar sobre aquello. Me imagino que porque muchas veces una securitización puede llevar
a conflictos en el área de derechos humanos. Pero es necesario abordar esto porque lo que la gente está pidiendo es más resguardo en sus calles, en sus poblaciones. Luego, decirte que otra cosa en común es que tenemos centros muy fragmentados. La fragmentación del centro ha provocado que el río esté revuelto y la ganancia de los pescadores es hacia las derechas. Mm, Por lo tanto, hay que tomar nota de aquello, si no convendría más bien hacer alianzas amplias como fueron en el pasado de varios países entre ciertos segmentos progresistas que reúnen, por ejemplo, centros y izquierdas, o inclusive centros amplios donde centro izquierda y centros derechas convivan. Creo que es importante esta oferta para de alguna manera diversificar las opciones y no tener esta tendencia tan acusada en el mapa electoral. Ciertamente yo aquí en turno dije, antes de la elección de Colombia, que no me veía muy propicio el clima para Cepeda. Lamentablemente tuve la razón porque el candidato de la Espriella subió como la espuma y está al frente, ni siquiera en segundo lugar atrás, sino que al frente. Hoy día la elección en Colombia se ve muy compleja para las izquierdas y la primera opción la tiene de la Espriella. mm. Aunque habían algunos organismos internacionales, encuestas que dicen de que lo más probable es que Cepeda, o que en muchos escenarios Cepeda gana, parece que son las derechas radicales las que se renuevan y hay un problema en la izquierda en crear nuevos liderazgos. Pareciera que el lenguaje del siglo XX no se supera. En Bolivia es Evo, al parecer, quien vuelve a liderar las protestas en contra. En Brasil va a ser Lula nuevamente quien enfrente la elección presidencial. ¿Tiene un problema para renovar liderazgo la izquierda latinoamericana? Creo que hay más de una razón. Evidentemente, yo te coloco más que el caso de Evo, que creo que antes de abandonar el poder producto de un golpe, él mismo desconoció su propia institucionalidad. Entonces estamos hablando de alguien que golpeó el tablero de manera, por ser bien claro, no institucional y después fue sacado por un golpe. Pero yo te doy otro caso de una persona que tiene credenciales democráticas como Lula, que hoy día está mejor aspectado, pero no muy despegado de los Bolsonaros o un candidato de derecha. Y sin embargo, la pregunta es: ¿qué pasa al futuro? ¿Qué Mm, pasa al futuro? Y claro, hay una crisis y recambio que es necesario abordar. Luego, en América Latina tenemos como de costumbre varios mundos. Por una parte tenemos izquierdas que se han ido renovando y se han hecho más posmodernas en algunos casos, asumiendo temas de identidades de minorías que aglutinándose parecen muchas veces mayoría y probablemente lo son, pero al mismo tiempo no hay resueltos problemas de la modernidad, de diferencia social y económica. Y esas personas, ese precariado que muchas veces observa que hay una serie de otras demandas que son atendidas en primer lugar, lo que hacen es voltear hacia las nuevas derechas. Yo creo que en la región las izquierdas tienen que pensarse seriamente si junto con todas las importantes exigencias que hay de nuevas demandas en varios sentidos, no es necesario también colocar la atención sobre los sectores del precariado que mm. al final sienten que alguien se les puso delante en la fila y que siguen sus demandas sin atender. Yo creo que esta es una cuestión crucial porque, como dije en algún lugar, vamos hacia la posmodernidad sin haber pasado por la modernidad en algunos sentidos. Mm. ¿Podemos a lo mejor explicar un poco ese concepto para nuestra audiencia? A qué te refieres, Gilberto, con que no Los pasamos por la posmodernos son modernidad? todas estas. Lo posmoderno tiene relación con muchas cosas, pero me estoy refiriendo a todas estas demandas de nueva generación que atiende varios elementos que probablemente antes no se tocaban. Yo ni siquiera me voy a referir acá al tema de el ambientalismo, que me parece crucial. Cualquiera propuesta seria hoy, tanto izquierda como derecha, tiene que hacerse cargo del cambio climático. Pero también junto con aquello que me parece indesmentible, hemos avanzado a varios campos, a reconocimiento, no solamente reconocimiento que es absolutamente necesario de minorías y respeto y protección a las minorías, sino que también hemos avanzado a eh, dotarlos de una serie de
de preocupaciones por parte del Estado. Mientras tanto, hay sectores sociales del así llamado precariado que todavía no logran salir de cierta carestía en su vida, y esos sectores que además ven que la calidad de la seguridad es horadada, terminan votando por las derechas. En Mm. América Latina, la desigualdad social, el problema de la concentración del ingreso, sumado a lo que es la inseguridad, es un tema que hay que atender en forma más urgente que otros. Eso para muchos podría parecer una lucha del pasado. A mí me parece que es un tema pendiente y que si las izquierdas no se hacen cargo, pues vendrá la derecha y arrasará precisamente entre esos sectores que después muchas veces se les llama en forma despectiva como fachos pobres y otros, pero la verdad es que quienes parecen que están escuchando parte de ese legato son las nuevas derechas. Yo creo que en este sentido, creo que las izquierdas en la región tienen que hacer una toma de conciencia importante, porque este no es tampoco Europa, donde hay varios otros temas de salud, educación, seguridad, más o menos ya atendidos. En América Latina hay muchas cuestiones que no se resolvieron y que hay que resolver. Después podremos avanzar en muchos otros derechos que son importantes. Primero aquello, en mi opinión, junto con el cambio climático y la respuesta ambiental, que es urgente. Muchas gracias, Gilberto Aranda, analista internacional, académico de posgrado de la Universidad de Chile. Todo clarísimo entonces para hacer este paneo por elecciones que dominan Latinoamérica este semestre. Gracias por contestarnos. Muchas gracias a ustedes y no sé si fue tan claro, pero es lo que pienso. Les doy gracias por el espacio. Hasta luego. Nos vemos.